El canibalismo es un tema tabú en nuestra sociedad hoy en día. Claro, siempre y cuando no se le dé un enfoque cultural e histórico. Por ejemplo, los registros históricos en donde se aprecia que los aztecas consumían carne humana en lo que hoy se conoce como pozole. En cambio, cuando se habla de casos como el del alemán Armin Meiwes, quien es un homicida y convicto que ganó notoriedad en los medios de comunicación al perpetrar el asesinato y posterior descuartizamiento y canibalismo de un hombre llamado Bernd Jorgen, con el que había contactado por internet para satisfacer las fantasías de devorar y ser devorado. O como aquel intrigante caso ocurrido en México del llamado caníbal de la Guerrero o el caníbal poeta, ya que fue un escritor y presunto asesino en serie mexicano que ganó notoriedad en los medios de comunicación tras ser arrestado por el asesinato y probable canibalización de su novia en octubre de 2007. Si bien estoy seguro que el 99% de ustedes, audiencia que está viendo este video, no es capaz de concebir cómo es que alguien es capaz de consumir carne humana, existen otras culturas que, en algún punto de su historia, lo veían más bien como un ritual post-mortem muy sagrado. En Papúa Nueva Guinea existe una tribu llamada Fore, la cual, a principios del siglo XX, comenzó a tener una baja considerable de población año tras año. Esto alertó a los científicos de la época, invitándolos a investigar las razones de aquellos decesos. Después de investigar y realizar numerosas autopsias, los científicos encontraron algo aterrador prácticamente en el 100% de las personas estudiadas, y es que sus cerebros se habían convertido prácticamente en esponjas. A esta enfermedad se le llama encefalopatía espongiforme, que es prácticamente eso, cuando el cerebro se vuelve poroso y pierde su consistencia, pareciendo una esponja. La tribu Fore, en cambio, le llamaba Kuru, que en su dialecto se puede traducir como temblar de miedo o simplemente temblores, debido a uno de los síntomas que presentaban las personas infectadas. Pero, ¿cómo se contagiaba la gente de esta enfermedad? El Kuru es causado por priones, proteínas anormales que provocan el deterioro progresivo del cerebro, similar a otras enfermedades como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o el popularmente llamado mal de las vacas locas. El factor principal de la propagación del Kuru fue el ritual funerario de la tribu Fore, en el que practicaban el canibalismo mortuorio. Como acto de respeto y creencia en la transferencia de la esencia del difunto, los miembros de la tribu consumían el cerebro de sus fallecidos, donde se encontraban los priones responsables de la enfermedad. Esta práctica cultural llevó a una epidemia que afectó principalmente a mujeres y niños, quienes eran los principales participantes de estos rituales. Pero, ¿qué es un prión? Un prión es una proteína anormal que puede inducir a otras proteínas normales en el cerebro a adoptar su estructura defectuosa. A diferencia de los virus o las bacterias, los priones no contienen ADN ni ARN, pero pueden propagarse y causar enfermedades neurodegenerativas mortales, conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. Estas proteínas plegadas se acumulan en el cerebro, formando depósitos que destruyen las neuronas y generan daños irreversibles en el sistema nervioso. Esto provoca síntomas como pérdida de coordinación, temblores, demencia progresiva y eventualmente la muerte. Seguramente te estarás preguntando cómo rayos puedes contagiarte de algo así. ¿Cómo se genera esta enfermedad? Los priones pueden originarse en el cuerpo de tres maneras principales. La primera, por mutaciones genéticas. Algunas personas pueden heredar mutaciones en el gen PRNP, que modifica la proteína priónica normal PRP. Estas mutaciones hacen que la proteína se pliegue de manera anormal, transformándose en un prión. Algunos ejemplos de enfermedades priónicas hereditarias incluyen el insomnio familiar fatal o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar. También existe la transmisión por contaminación, es decir, de forma adquirida. Los priones pueden entrar al cuerpo a través del consumo de tejidos infectados o contacto con material contaminado. Esto puede ocurrir por canibalismo, como en el caso del Kuru, o consumo de carne contaminada, como en la enfermedad de las vacas locas, que puede transmitirse a humanos con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y al final, la más aterradora de todas, la aparición espontánea. En algunos casos, una proteína priónica normal puede plegarse incorrectamente de manera espontánea sin causa aparente. Esto ocurre en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, la forma más común de enfermedad priónica en humanos. Se cree que ocurre 1 de cada 1.000.000 de personas al año. Y si lo que acabas de escuchar ya te parece lo suficientemente macabro, déjame ponerle la cereza al pastel. Ya que para la enfermedad de Kuru y para prácticamente cualquiera de las que te acabo de mencionar, no existe cura.
El tiempo que tarde un prión en causar la muerte varía según la enfermedad priónica, pero en general hay dos fases importantes. La primera, que es el periodo de incubación, que puede durar años o décadas, y en el caso del kuru, de 5 a 30 años. Durante esta fase, la persona no presenta síntomas, pero los priones ya están dañando progresivamente el cerebro. Y la fase 2, que es la fase sintomática. Una vez que aparecen los síntomas, la agresión es rápida, y en el caso del kuru, dura de 1 a 2 años. La muerte generalmente ocurre debido a la incapacidad del cerebro para controlar funciones básicas como la respiración o el ritmo cardíaco. Los estudios sobre el kuru fueron clave para la comprensión de las enfermedades priónicas. En la década de 1950, investigadores demostraron que los priones eran agentes infecciosos sin material genético, revolucionando la ciencia médica. Gracias a la prohibición del canibalismo en la región, el kuru prácticamente desapareció en las décadas siguientes, aunque aún se presentan casos aislados debido al largo periodo de incubación de la enfermedad. El kuru no solo es un caso excepcional en la historia de la medicina, sino también un ejemplo de cómo la interacción entre la cultura y la biología puede influir en la propagación de enfermedades. Así que te recomiendo que a la próxima tengas mucho cuidado a la hora de consumir un taco de sesos. Yo soy Higurashi y nos vemos en un próximo video.